Bendiciones, hermanos. Me acomodo. Bueno, le puse un título a esta prédica. Se lo puse después que había ya armado lo que el Señor me iba hablando. Y es: sus pensamientos no son los nuestros, mas tenemos la mente de Cristo. Y pensaba, qué paradoja, ¿no? Y esta palabra el Señor comenzó dándomela, y digo comenzó porque por varios días siguió añadiendo más. Con 2 Corintios 4, versículo 8 y 9. Que dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y esto me hacía pensar que parecía no tener lógica estas palabras. Y a partir de esto empecé a buscar y recordar muchísimas paradojas que Dios utiliza en su palabra. Y me hacían reflexionar. Podría mencionar algunas. En 2 Corintios 7, 10, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tristeza que produce salvación. En el mundo la tristeza produce depresión, produce un pozo profundo de angustia. Y acá dice que produce salvación. Podemos ver en Mateo 5:44 que nos habla de bendecir a los que nos maldicen. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen. En 1 Pedro 3:18 nos habla del justo por los injustos. A ver. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y podría, para no detenernos leyendo, tengo todas las citas, pero nos podría llevar mucho tiempo, varias. No tener nada, más poseerlo todo. Este lo vamos a leer, 2 Corintios 6:10. Porque en este versículo también nombra otras paradojas. Dice: como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. También, para vencer debemos rendirnos. Morir para vivir. Para salvar nuestra vida debemos perderla. Dar para recibir. Humillarnos para ser exaltados. Lo necio para avergonzar a los sabios. Esclavos pero libres. El débil es fuerte. Sufridos y gozosos, leíamos ahí. Servir para reinar. El pobre es rico. Pecadores pero santos, esto es tremendo. Comezón, podrida llaga, mas su especial tesoro. Correr con paciencia la carrera. No tiene una lógica, ¿no es cierto? Alguien que corre, se apura, está impaciente por llegar, pero acá nos dice con paciencia la carrera. Vivimos y nacimos en esta tierra, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Y ustedes seguramente tal vez van a recordar muchas más, porque el Señor utilizaba muchas de estas paradojas para enseñarnos, para revelar su palabra. Pero quería aclarar, ¿qué es paradoja? Y es un hecho o expresión aparentemente contrarios a la lógica. Y me llamaba la atención este aparentemente.
Nuestra lógica, la lógica humana, tiende a separar o es esto o su contrario. Pero la lógica en su palabra no es contradictoria, porque Dios no se contradice. Y ese aparentemente, para nosotros, tiene un sentido espiritual. Y el Señor me lo mostraba en 2 Corintios 4:7, que es un versículo anterior al que leí, a los que leí primeramente. Y también es una paradoja. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Un tesoro en un vaso de barro. ¿Quién pondría sus ahorros o algo valioso, preciado, en algo frágil, en algo que puede perecer, en algo que se puede vulnerar fácilmente? Bueno, yo pongo en una cajita de cartón, pero nadie, ¿no es cierto?, en este mundo, una caja con 7 llaves, con cámaras de seguridad, de vigilancia, rayos láser. Guardamos eso precioso ahí. Y acá el Señor nos dio este tesoro en vaso de barro. Y dice, no terminé de leer, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y acá me aclaraba todo esto, ¿no? Su palabra nos muestra la naturaleza de estos hechos o expresiones aparentemente contrarios a la lógica. Para que la excelencia del poder, otra versión dice, para que tan sublime poder sea de Dios y no de nosotros. Y el poder de Dios, escuchábamos en estos días, obra mediante la fe. ¿O cómo podemos entender a la viuda de Sarepta cuando el profeta va y le dice, tenés que hacerme un pan con lo que tenés? Y ella le dice, tengo para mí y para mi hijo. ¿Cómo obra? ¿Quién le reveló? Nosotros hoy podemos leer este ejemplo precioso y creer. Y lo hizo, comió el profeta, ella, su hijo y por varios días más, dice la palabra de Dios. ¿Quién se lo reveló? Tuvo fe en la palabra que el profeta le daba. También me acordaba del caso de la mujer que toca el borde del manto del Señor. ¿Quién le reveló que tocando aunque sea el borde, dice, de su manto, iba a ser sana, iba a ser salva? Y el Señor dice, siento que salió de mí poder. Y la ve y le dice, tu fe te ha salvado. ¿Quién le reveló a esa mujer? Hoy tenemos la palabra de Dios preciosa que nos revela estas cosas. Pero tuvieron fe y obra mediante el poder de Dios. La fe no es nuestra. Lo nuestro es un entusiasmo. Lo nuestro es a veces buenos deseos y eso se termina. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Viene por Él. En una parte dice que Dios reveló todas las cosas a la iglesia. Y claro, para el hombre, para el mundo, para el hombre natural, esto es locura. Y tiene un velo delante. Y lo vemos en 2 Corintios, ahí 4, 3 y 4. 2 Corintios 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Y este velo solo puede ser quitado al creer en Cristo. Y recibimos su Espíritu Santo. Y así la fe no depende de nosotros, sino del poder de Dios. Dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todos, al creer, el Señor nos prometió que nos dejaba su Espíritu Santo, pero viene sobre nosotros y obra esa fe. Obra para hacer lo que Él nos mandó.
Después ese versículo sigue diciendo, y me seréis testigo en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nombra más lugares. Quería leer Primera de Corintios, que lo leímos, Franco lo leyó, creo, el martes. Primera de Corintios 2. Lo voy a leer todo porque es bueno. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto acá cuando dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, hemos recibido este Espíritu, y Él nos ha concedido ser pecadores pero santos, ser pobres pero ricos, estar débiles pero fuertes. Nos ha concedido el poder dar para recibir, el poder perder nuestra vida para ganarla, para salvarla, rendirnos para vencer, bendecir a los que nos maldicen. Todas estas cosas me mostraba el Señor que nos ha concedido a nosotros, a su iglesia. Y comenzaba diciendo, sus pensamientos no son los nuestros, mas tenemos la mente de Cristo, como termina este pasaje. Claramente nuestra naturaleza es humana. Y me venía a mí unas vidas que aparecen, que están en la Biblia, que el Señor nos deja, la vida de Salomón. Si uno se pone a leer la vida de Salomón, dice, wow. Yo leía y decía, qué hombre. Era el hombre más sabio de la tierra. Si leemos, hay un montón de cosas que hizo. Y después, qué desilusión. No sé con cuántas mujeres se te sientan. No sé. Y digo, Señor, qué desilusión. Y después la vida de Jonás. Todos conocemos que lo manda a predicar, que él no quiere, que se va para otro lado. Y no quería que este pueblo escuche la palabra de Dios, porque sabía que Dios lo iba a perdonar. ¿No es una contradicción? Y también la vida de David, un hombre amado por Dios, un ejemplo también para nuestras vidas, y cae también en pecado. Y en esto también me hablaba el Señor.
para que nuestra fe no esté fundada en hombres. Si vemos todos los hombres y mujeres de la Biblia, y aparte su palabra nos revela que por cuanto todos pecaron, entonces esto nos muestra para que nuestra fe no esté fundada en, ay, mi Dios, el Dios de Salomón, el Dios de... Es mi Dios, el Señor Jesucristo. Él nos acerca a Dios. Y Él es nuestro mayor ejemplo, porque Él pasó todas estas cosas, estas paradojas. Él se humilló para ser exaltado. Era considerado necio y avergonzó a sabios con su sabiduría, con su poder. Se rindió ante la cruz y venció. Y así puedo nombrar todas, ¿no es cierto? Se hizo esclavo para libertarnos. Y bueno, estas revelaciones que nos deja el Señor, me interpelaban, ¿no es cierto?, a leer permanentemente su palabra, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, a leerla de una forma personal, de una forma activa, de una forma que me involucre, que me mueva esta fe, no solo a leerla, sino la fe acompañada de obras, ¿no es cierto? Puedo ver todo esto, me manda a bendecir a los que me maldicen. ¿Y cuándo lo hago? Creo sí que el Señor me manda a bendecir a los que maldicen, ¿no es cierto? ¿Y lo estoy haciendo? Me manda a gozarme en medio de las tribulaciones. Y lo creo que me puedo gozar. Y llega la primera prueba y me gozo en la tribulación. Estamos en este mundo y nos afanamos y creemos que nuestra ciudadanía no está acá. Vivimos para hacer esos tesoros en los cielos. Y también nos pone en guardia, ¿no es cierto?, ante el peligro de ser demasiado categóricos. Como decía, nuestra lógica es esto o esto. Pero la palabra de Dios no tiene esa lógica. Y al reflexionar sobre esto, pensaba y me preguntaba, ¿cuál de estas paradojas estoy vivenciando a diario? Por ahí no me gusta la palabra experimentando, porque suena como un experimento que hago y comprobé algo y ya está, para la ciencia, ¿no es cierto? Pero el vivenciar es vivirlo. Entonces me preguntaba esto, ¿cuál de estas paradojas estoy vivenciando a diaria? Cuando el velo se me fue quitado y creí en Dios, dejé de hacer un montón de cosas, ¿no es cierto? No se las voy a nombrar, pero dejamos de hacer esas cosas, ¿no es cierto? El que mentía, deja de mentir, el que robaba, no roba más. Y así cada uno sabe. Pero a veces nos quedamos solo en eso, en dejar de hacer esas cosas. Y creemos que estoy bien, que le estoy agradando a Dios, Señor, ya no hago esto, así que... Y está bien, ¿no es cierto? Pero acá nos manda que tenemos que andar y vivir por el poder de su Espíritu, vivenciando estas aparentes contradicciones, ¿no es cierto? Y bueno, para terminar el Señor me marcaba esto, porque ¿de qué manera podemos vivenciar todo esto? Separados de Él, nada podemos hacer. Y esto me marcaba el Señor. Queremos vivir estas aparentes contradicciones, aparentes cosas ilógicas que el Señor nos muestra, pero para nosotros no son locura. Para nosotros es poder de Dios. Y tiene que estar nuestra fe fundada en esto, de que si puedo vivir siendo un esclavo pero libre, si puedo rendirme y vencer, es porque está obrando el poder de Dios a través de nuestra fe, que la fe nos dio Él también. Así que nada es nuestro, todo es de Él. Separados de Él, nada podemos hacer. Amén.